Bueno, buenas tardes, Jorge. Un placer tenerte aquí en Fútbol Live en casa. Gracias por compartir estos minutos de tu tiempo y hablar un poco de fútbol en estos tiempos de cuarentena, pues. No, buenas tardes y gracias a ti por la oportunidad de tener este espacio para poder darme a conocer un poquito más, ¿no? Jorge, antes de entrar en tema, cuéntanos un poco cómo estás llevando este tema del confinamiento, de la cuarentena. ¿Qué te estás haciendo para pasar estos días? Pues la verdad, tranquilo. O sea, estoy viviendo ahora en un hotel que desde que llegué a Paraguay estoy en un hotel y bueno, estoy bastante tranquilo, estoy con dos compañeros más y se ha hecho bastante llevadera la cosa por eso mismo, ¿no? Entre nosotros nos hacemos compañía, miramos películas, miramos series, compartimos, son un ecuatoriano y un uruguayo, entonces por ahí con el uruguayo tomamos mate, el ecuatoriano también toma mate, entonces se hace más llevadera la cosa, ¿no? Y el club le envía planes específicos me imagino, por videoconferencia y ese tipo de cosas. Sí, 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 se está haciendo un trabajo de mantenimiento más que todo, ¿no? Porque es difícil estar en el mismo nivel que cuando entrenas con todo el grupo, pero o sea, se trata de hacer lo posible para llegar de la mejor manera cuando se tenga que regresar a los trabajos. Jorge, y estar pendiente de la familia y conversar con la familia, me imagino que es difícil en estos momentos, ¿no? Sobre todo por estos temas del virus. Sí, más que todo, o sea, yo estoy solo aquí en Paraguay y mi familia está toda en Venezuela, así que es más que todo por videollamada, por mensajes, por esas cosas. Y bueno, gracias a Dios la tecnología hoy hace que los que estamos lejos estamos cerca a la misma vez. Sí. Jorge, ya para hablar de tu carrera profesional, tengo entendido que iniciaste con el Centro Ítalo. Si bien es cierto, eres de Araure, de Portuguesa, te fuiste Ujú. muy joven a Nueva Esparta, si no estoy errado. Ujú. Sí, bueno, nací en Acarigua Okay. porque mi madre es de Acarigua, es de Acarigua Araure, Okay. y mi papá es uruguayo. Mi papá jugó fútbol profesional en épocas de antaño Correcto. y le tocó venir a jugar al Portuguesa y ahí conoció a mi mamá. Y después de retirado, en el año 91 se retira él en Minerven y se va a vivir a Margarita. Okay. Y nazco en Araure, pero desde muy pequeño, casi que a los meses de nacido me voy a Margarita a vivir y bueno, ahí hice toda mi infancia, estuve en Centro Ítalo de Margarita con el profesor Elizardo Pérez, estuve en la Escuela de Iniciación Deportiva Conejero Fútbol Club con el profesor Paelo García, estuve después en Complejo Páez con el profesor Juan Mouro, son personas referentes allá en Estado de Esparta y en el mundo del fútbol, ¿no? El caso de Lizardo y de Juan Mouro, que fueron futbolistas profesionales en el país. Y eso me abrió la vista a lo que quería hacer cuando fuera grande, ¿no? Ya que, o sea, mi papá fue futbolista, lo viví desde niño, por más que nací después que ya se había retirado, pero siempre con la pasión al fútbol ahí desde pequeñito. Jorge, y ahí en Margarita hay bastante talento, a pesar de que no se oye mucho. Sí, sí, aunque no lo crean, hay muchísimo talento en Margarita, hay muchas escuelas de fútbol, hay muchas, y ahora más, ahora hay varios equipos en tercera división, segunda división, y el Margarita Fútbol Club estuvo a punto de ascender cuando jugó la final con Lala. Entonces el fútbol margariteño ha crecido bastante y cuando yo estaba era bastante bueno, yo me acuerdo que había un nivel bastante aceptable. Y bueno, lastimosamente por ser una isla, por estar, como se dice, aislado de tierra firme venezolana, es más complicado llegar a nivel profesional, pero creo que ha crecido mucho en los últimos tiempos y eso es bueno para el fútbol magrebino. Jorge, también tengo entendido que pasaste por Minerven y por las inferiores. Un poco de Sí, esa doble. Minerven fue cuando salió del Callao y se radicó en Margarita. Estaba en segunda B cuando eso. Tuve ahí mi primer contacto con el profesionalismo, ¿no? Porque era segunda B, pero ya era fútbol profesional. Así que bueno, debuté con 16 años contra Monagas, recuerdo.
empatamos ese partido y una experiencia bonita, ¿no? Por más que no cobré ni el primer mes nunca, pero me sirvió para llenar de experiencia. Con tan solo 16 años ya estarme fogueando con gente de 25, de 30, ya para mí era una experiencia bonita. Y bueno, después caigo en las filas del Caracas Fútbol Club porque gracias al profesor Daniel Nicola, que en paz descanse, falleció hace poco, tenía un contacto directo con mi padre porque jugaron juntos. Entonces, con él fue el contacto para entrar a Caracas. Ahí hice una prueba, estuve con el profesor Félix Hernández, Félix El Gato Hernández, con la Flecha Rivero, que después la casualidad que me lo vuelvo a cruzar en Portuguesa, ¿no? Estando ya más grande. Pero fueron mis primeros pasos en una institución tan grande como el Caracas y bueno, para mí fue un honor vestir esa camiseta. Jorge, y supongo que fue mucha la expectativa y la emoción de llegar al equipo más grande, digamos, del país, pues. Sí, obvio, obvio, obvio. Cuando pasaba de estar en Margarita, en equipos de barrio prácticamente, a pasar a la institución más grande del país. Para mí era un shock, ¿no? Y tener de entrenador a Félix Hernández, nada más y nada menos, que era un referente, fue un referente en la selección, un jugador con muchísimo talento y para mí era un shock, pues era como, wow, estoy aquí en el Caracas, ¿no? Y la defendí con bastante orgullo, llegué hasta ser capitán de la categoría sub-18 y para mí fue lo máximo, ¿no? Ese momento. Jorge, luego se te da la oportunidad de jugar segunda. La categoría de plata te vas a Valencia, tengo entendido. Sí, después estuve un año y medio más o menos en Caracas y recuerdo que mi papá se fue a vivir a Valencia porque cambió de trabajo y le ofrecieron una oportunidad mejor en Valencia. Y bueno, el dueño del equipo de Guaraní, Sport Club Guaraní, era el mismo dueño de la empresa donde trabajaba mi padre, que es Arnoldo Sanabria, también exjugador. Y él quería contar conmigo en su equipo. Y bueno, mi papá me comentó y yo le digo, bueno, creo que es momento, ¿no? De jugar profesionalmente otra vez, porque por más que estaba en el Caracas, no estaba jugando profesional, sino en inferior. Y llego a Guaraní y se me da la oportunidad de estar en segunda, jugué alrededor de 3 partidos, creo, algo así, no fue mucho lo que jugué ahí. Después pasé a jugar en la sub-20 porque hicimos una gira por acá, por Paraguay, casualmente. Jugamos contra Cerro Porteño, Olimpia, Guaraní mismo. Eh, Fue una experiencia bastante bonita y al final se dio para esa amistad que había, ¿no? Con el presidente Arnoldo Sanabria para que pudiera salir sin ningún problema para irme a jugar al fútbol exterior, que era lo que yo quería, ¿no? Jorge, y fue una experiencia, digamos, fundamental el tener ese roce internacional siendo tan joven. Sí, me fui con 17 años primero yo llego a Peñarol, ¿no? A las inferiores de Peñarol mediante Fernando Morena, que es el goleador máximo de la historia del fútbol uruguayo, y me contacta a mi papá para que yo vaya a realizar unas pruebas al Club Atlético Peñarol, ¿no? Un grande de Sudamérica. Y llego, hago fútbol, me va bastante bien, pero el técnico me dice, Jorge, te queremos, eres bueno, pero hay 8 zagueros en tu puesto, o sea que para jugarte te va a tocar esperar, ¿no? Claro. Entonces me dice, si quieres te quedas, pero ya sabes cómo es la situación. Y yo llamo a mi papá de una vez y le digo, papá, está pasando esto, y yo lo que quiero es jugar. O sea, voy a estar en Peñarol, pero las posibilidades de jugar son mínimas. Claro. Y ahí es cuando se da mi paso a Liverpool, porque mi papá es una institución en Liverpool, por así decirlo. Y se me da la oportunidad de irme a probar a Liverpool también, y al final termino quedando, ¿no? Y me quedo un año y medio ahí, y una experiencia, como tú dices, ¿no? Enriquecedora, crecer en un fútbol tan competitivo como el uruguayo. Estuve un año y medio en Liverpool, aprendiendo cosas. Estuve con un técnico que también jugó mi posición, el José Nito Puente, y me ayudó mucho, me ayudó
a aprender muchas cosas de lo que es la posición como tal y agradezco mucho todo el tiempo que estuve en Liverpool. Jorge, ¿y en algún momento sentiste alguna presión siendo hijo de uno de los ídolos de la institución? ¿Qué te decían los compañeros? ¿Qué sentiste? No, obvio para mí era difícil, ¿no? Porque, o sea, enfrentarme a tener que llevar ese apellido para mí era un reto bastante lindo, pero no lo tomaba como presión, sino más como un reto, ¿no? De tratar de hacer mi historia fuera de lo que fue mi papá. Bueno, al final no se me dio lo de debutar en primera división ahí en Liverpool por diferentes circunstancias, ¿no? También tuve la mala suerte de ser operado de apendicitis, tuve la mala suerte de fracturarme el quinto metatarsiano, así que, o sea, fue más de aprendizaje que de poder demostrar lo que yo valía dentro de esa institución, ¿no? Pero me sirvió mucho para aprender, para foguearme, para vivir una experiencia internacional siendo tan joven y lo valoro mucho todo eso que me pasó. Jorge, ¿y no recibiste ninguna oferta o algún contacto con algún otro equipo, digamos, de segunda en Uruguay o otras categorías? No, en realidad no, porque a ver, en inferiores tienes que llegar a primera. O sea, tu meta es llegar a primera en el club donde estás. Después, si pasas a un equipo, a otro, es lo mismo porque al final vas a tratar de llegar a primera. Y yo llegué a un momento que ya no quería estar más en Uruguay, quería regresarme, quería estar con mi familia. Tenía desde el 2010 que me había ido de mi casa, yo me fui 2010 a Caracas y ya estábamos en 2013, tenía 3 años fuera de mi familia, me fui con 16 años de mi casa, ya tenía 19, quería regresar a mi casa, le dije, papá, quiero regresar a Venezuela, quiero que me conozcan en mi país, no me conoce nadie en mi país, y bueno, ahí se dio la oportunidad de regresar a Venezuela, ¿no? Que al principio no era portuguesa se dio de una manera muy natural, fue hasta sorpresivo, porque tenía propuesta de 3 equipos de primera división del país y al final me decanto por Portuguesa, que era un equipo de segunda. Y no me arrepiento de llevar esa. Para mí ha sido una de las etapas más lindas de mi carrera, donde se me dio la oportunidad de debutar en primera división y bueno, poner mi nombre en el fútbol venezolano, que era lo que yo quería, ¿no? Jorge, antes de hablar de Portuguesa, cuéntanos un poco cómo viviste la etapa con la Vinotinto, sub-15. Sí, bueno, salté esa parte porque fue antes de llegar a Caracas, fue Sí, te la esa salté. experiencia. Fue esa experiencia, ¿no? En el año 2009 se me da la oportunidad de ir a jugar el Sudamericano en Bolivia, en Cochabamba. Imagínate, esa es una experiencia bastante inolvidable, gratificante para cualquier jugador de fútbol. Por más que haya sido en sub-15, que tenía 15 años, era un niño prácticamente, un adolescente, y estar representando a mi país en otro país, valga la redundancia, era, para mí más que todo era un orgullo, ¿no? Y sueño cada día, sueño y trabajo cada día para volvérmela a poner algún día. Jorge, ¿y qué compañeros recuerdas de ese equipo, de ese conjunto de jugadores de ese suramericano? Bueno, en ese sudamericano fue Manuel Arteaga, estuvo Juan Pablo Añor, estuvo Víctor García, estuvo Edson Castillo. Había una camada bastante buena, ¿no? Que después siguió más adelante, siguió con el sub-17, con el sub-20. Lastimosamente yo después del sub-17 no fui más, porque en el último módulo me sacaron y bueno, no tuve la oportunidad de seguir yendo a los módulos por diferentes circunstancias, ¿no? Después me fui a Uruguay y todo ese tema. Y, y no se terminó dando más, ¿no? Pero el sub-15 para mí fue una experiencia inolvidable. Creo que ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida porque representé a mi país con la Vinotinto, que era un sueño desde pequeño y bueno, espero algún día volverme a poner, si Dios quiere. Jorge, y tengo entendido que has jugado otras posiciones desde joven, desde chico, no solo defensor. Sí, yo empecé mi carrera jugando delantero. Yo era delantero,
después por izquierda, por más que mi virtud no es la velocidad, pero bueno, la fuerza, tengo mucha fuerza y eso hace que desbordara mucho y tirara centro. Cuando era delantero tenía la virtud de hacer muchos goles. Después empecé a jugar de volante de contención, volante de marca, que fue a donde fui a la selección, fue en la posición que fui a la selección. Y luego, cuando llego a Caracas, eh, hubo un problema de suspensiones, de lesiones y no sé qué, y faltaban zagueros. Y Félix Hernández me dice, ¿por qué no me lo haces de defensa, ya que tienes las características defensivas, ¿no? Por ser volante de marca. Y jugué un partido ahí, me fue bastante bien y me dijo, bueno, ya tienes tu posición, te la descubrí. Y ahí me quedé y bueno, ya después en el fútbol profesional me ha tocado jugar de lateral izquierdo con varios profesores, con Horacio Matusic, con Renato Renauro, con Carlos Moreno, que en paz descanse. Y me ha ido bastante bien, por más que no tengo la virtud de un lateral izquierdo, de ir y venir, pero bueno, les hago el trabajo de la marca, que era lo que me pedían en ese momento. Jorge, ahora sí, háblanos de esa etapa, la primera etapa Portuguesa Superclub. Sí, bueno, como te comentaba, ¿no? Llegué de casualidad. Un día estábamos en Acarigua, yo tenía ya las maletas hechas para irme a otro equipo, Jorge, para irme a Acarigua a otro equipo. Y en eso nos reunimos en... ¿Cómo? ¿Qué oferta de otros equipos tenías en ese momento? En ese momento tenía Mineros de Guayana, tenía Aragua, tenía Zulia y tenía... Ahora no recuerdo bien el otro, pero había otro. Había otro. Pero se da de casualidad porque Portuguesa jugaba un amistoso, la sub-17, creo que jugaba un amistoso con la selección de Venezuela en ese momento. Sub-17 también, ¿no? Y se da la casualidad de conseguirnos con el gerente deportivo en ese momento, que era Leidecker Navas. Okay. Y yo tenía las maletas hechas para irme a Zulia. Y Leidecker me dice, bueno, pero ¿por qué vas a ir a Zulia y no te quedas en tu tierra, en Portuguesa? Y eso era lo que yo quería quedarme en mi casa. y, y bueno, se da la cosa de irme a probar. Yo ni siquiera vine con contrato a Portuguesa, yo voy a prueba. Y bueno, al final termino quedando en Portuguesa, en esos módulos que hicieron, que al final terminamos quedando Bernardo Manzano, por ejemplo, fue uno de los que estuvo en ese módulo, Wilber Bravo, estuve yo, y bueno, varios jugadores que estuvimos ahí, bueno, y tuvimos la oportunidad de vestir la camiseta rojinegra de ese momento. Jorge, luego llegas al Atlético Venezuela. ¿Cómo se dio esa oportunidad de llegar al Atlético y cómo te fue bajo las órdenes de Pallarés? ¿Cómo lo viviste? Sí, ya tenía 4 años en portugués y quería cambiar de aires, ¿no? No sé si habrá sido buena decisión o no, pero para mí había llegado el momento de cerrar esa página, de cambiar de aires y Atlético Venezuela me dio la oportunidad con el profesor español Alexander Pallares, que o sea, aprendí mucho de él, de su preparador físico, de todo su cuerpo técnico, me ayudó bastante. Y bueno, cuando dio con él, jugué solamente el primero y después todos los partidos que estuvo él, tuve la oportunidad de ser titular y jugar la totalidad de los minutos, ¿no? Tanto de lateral izquierdo como de central. Y fue una experiencia bastante bonita mientras duró él, ¿no? Después se da que llega el profesor Tony Franco y bueno, termino no contando de la manera que yo esperaba para él, pero bueno, son cosas de fútbol, son temas del gusto de cada quien y bueno, uno no es moneda de oro para gustarle a todo el mundo. Jorge, a tu juicio, ¿a qué crees que no continuó con esa, digamos, titularidad con Tony Franco? ¿Será el sistema de juego o simplemente tenía otro esquema de jugadores? No, como te digo, no, cada técnico tiene su gusto, su estilo de juego y capaz yo no encajaba en el de él, ¿no? Pero lo respeto su apreciación y bueno, son cosas de fútbol, ¿no? Uno tiene que
que ser maduro, tiene que ser profesional y seguir entrenando, y dando todo por la institución que se debe, por los compañeros, porque es con ellos que compartes la mayor parte del tiempo, entonces es un respeto hacia ellos, no hacia más nadie. Jorge, ahora háblanos de tu llegada a Europa, a Gibraltar, si no estoy errado. ¿Cómo se... Sí, bueno, después de Atlético Venezuela me tocó volver a Portuguesa mediante Paqui Lucena, mediante el profesor Giovanni Rivero, que te comenté hace rato que me toca volver a compartir con él. Tenía ofertas de otro equipo en Caracas, pero me quise quedar en Portuguesa gracias a ellos dos, ¿no? Que me llenaron el oído, por así decirlo, ¿no? De que tenían un proyecto bueno, de que querían hacer las cosas bien y la verdad me motivó estar ahí, volver a compartir con un referente como Spaki, estar con jugadores como Fran Villegas, como René Flores, como Néstor Cova, que los había conocido desde que con José Peraza, que los conocía desde mi pasado en Caracas, entonces volver a compartir con ellos era como, voy a volver a estar con ellos, ¿entiendes? Voy a volver a jugar con ellos y para mí era ilusionante volver a vestir esa camiseta que con tanto orgullo, ¿no? Que portuguesa. Y con ellos que era una motivación extra. Claro, al final no se terminan dando los resultados, termina saliendo Giovanni, cosa que no queríamos, pero son cosas de fútbol, como te he venido diciendo, y ahí se da el fin de esa segunda etapa en portugués y llego al fútbol de Gibraltar. Al principio no era el fútbol de Gibraltar, era al fútbol español, era la tercera división de fútbol español, que había interés de un club, de dos clubes en realidad, y al final no se termina cerrando ninguno y ya con la ventana del mercado europeo casi cerrada, o sea, la única opción que teníamos era Gibraltar. Y no llego primeramente al Glacis United, que es con el equipo que terminó cerrando, sino al Gibraltar United, que era otro equipo también de Gibraltar, pero por temas de pago, incumplimiento de pago, deudas, tal, el equipo desaparece. El equipo desaparece y no termina saliendo. Y después, a los días, se da el contacto con Michele Di Piedi, que fue un italiano que jugó en Metropolitanos también, en el fútbol venezolano, y se da el contacto con él y se termina cerrando el pase al Glacis United. Y bueno, ahí estoy alrededor de seis meses, 5 meses, que no fueron como yo esperaba, porque terminé jugando solo 3 partidos, pero no porque yo quería, sino porque el equipo no estaba legal, no estaba legalmente en el país. O sea, me prometieron una cosa y al final no cumplieron, no el equipo, sino la gente que me llevó. Me prometieron que iba a tener los papeles reglamentarios para estar en el país, al final nunca los tuve. Por ende no podía ingresar a Gibraltar, porque Gibraltar es un país aparte, es perteneciente al Reino Unido. Entonces yo vivía en España, pero para entrar a jugar a Gibraltar tenía que pasar por migración. Entonces ahí era el problema. Incluso termino pasando 2 veces con un pasaporte italiano que no era mío, con, con otro pasaporte de un compañero que era de Gibraltar. Entonces imagínate, estaba corriendo el riesgo de caer preso Claro. por solamente el deseo de jugar y no valía la pena. Entonces por eso decidí regresarme a mi país. Bueno, se da lo de Sportivo Luqueño. Jorge, ¿y qué nos puedes contar de esa liga? A pesar de que no es una liga top o una liga profesional como tal, ¿cuál es su fuerte o qué le ves? No, bueno, lo bueno que tiene la Liga de Gibraltar es que si quedas en los primeros puestos, juegas fase previa de Champions o de Europa League. Entonces te pones a ver y es una vitrina bastante buena. Es una primera división de Europa, por más que no es una Premier, una liga italiana, pero o sea, es una primera división de Europa y al final, si te mides con los equipos grandes, se ve un nivel bastante bueno, pero claro, después si juegas con los equipos de media tabla para abajo, es prácticamente un partido de barrio, por así decirlo. Y en cuanto a nivel táctico, físico, aquí en Sudamérica, digamos que le pasamos
Sí, 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 obviamente, obviamente, a nivel futbolístico incluso. En Sudamérica le pasamos por encima a cualquier equipo de Gibraltar. Ok. Jorge, después de esa etapa en Gibraltar, regresas al Portuguesa, ¿no? No, no, después de la etapa en Gibraltar regreso a mi casa, a Venezuela, y ahí se da lo Deportivo Luqueño, Ok. mediante un empresario argentino que me contactó y me dijo que había interés por el Sportivo Luqueño, que el vicepresidente se había contactado con él y tal, y terminó llegando al Sportivo Luqueño, que al final no tuve la suerte, no he tenido la suerte de jugar, ya que no estoy habilitado todavía, porque se cumplieron los plazos para hacer el traspaso y no se dio al final. Entonces yo tengo un contrato con Sportivo Luqueño, pero no puedo participar de los partidos porque no tengo la ficha. Jorge, ¿tenías otras ofertas aparte de la de Paraguay? Anteriormente, antes de irme a Europa, tuve una oferta de Cerro de Montevideo, de volver al fútbol uruguayo, y al final no se termina dando por temas económicos, ¿no? El club tenía una deuda bastante grande y era casi imposible que me pudieran pagar un salario, y por más que no cobro como Cristiano Ronaldo, pero, pero para su presupuesto no estaba en ese momento, ¿no? Y por eso se termina dando el pase a Europa. Y sí, en el fútbol venezolano había varias propuestas que al final no se terminan dando porque termino arreglando aquí en Paraguay, obviamente. Jorge, ahí en Paraguay te has encontrado con otro venezolano. ¿Han conversado, han compartido bastante? Sí, obvio, obvio, obvio. Cuando me tomó bastante de sorpresa, pues yo no sabía que él llegaba a Luqueño. Yo cuando estamos en un entrenamiento lo veo que llega y yo, pero este es Jaber. Y oye, lo saludo y, coño, ¿qué haces aquí y tal? Y ahí empezamos a hablar, obviamente, le di la bienvenida, ya que había estado conmigo hace escasos 6 meses, ¿no? Había compartido con él plantel y bueno, es un tipo que tiene un futuro extraordinario, un tipo con una velocidad, una potencia, creo que no la tiene nadie en este fútbol paraguayo, ¿no? Y ha llenado bastante las expectativas de todos y le está haciendo, ¿cómo es? Un favor grande a la institución, está haciendo un excelente campeonato y creo que está para grandes cosas, Diego. Sí, lo demostró frente a Mineros en la Copa, ¿no? Sí, da la casualidad que el primer partido que juegas es en Copa contra Mineros de Guayana en Venezuela y vaya, hace gol. Y en la vuelta hace gol también, por más que fue de rebote, estaba ahí. Y bueno, aquí en el fútbol paraguayo le ha tocado hacer, creo que 2 goles lleva. Y sí, el tipo ha llenado las expectativas de todo y se ha convertido en poco tiempo en ídolo de la afición, que es bastante exigente. Jorge, y del fútbol paraguayo, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es su fuerte y su desventaja, digamos? El fútbol paraguayo es bastante bueno, sirve muchísimo de vitrina, lo ve mucha gente, televisan todos los partidos, va mucha gente a la cancha, el nivel es súper competitivo, se maneja un ritmo bastante alto, creo que un poquito más alto que el fútbol venezolano. Por ahí no tanto, no es tan técnicamente bueno, pero físicamente es brutal el ritmo que se maneja. Y la desventaja creo que por ahí es como lo manejan internamente. Hablo a nivel dirigencial, que no es muy bueno que digamos, pero tiene, tiene campo para crecer y creo que si mejoran un poquito eso, este va a ser un fútbol al que todo el mundo quisiera venir. Jorge, a pesar de que eres defensor, en tu carrera has marcado bastantes goles. ¿Con cuál te queda? ¿Cuál es el mejor gol en tu carrera? Sí, he tenido la oportunidad de marcar varios goles en inferiores, en primera, en tercera división cuando estuve con el Portuguesa. Y creo que el más bonito fue el que le hice a Táchira de tiro libre. Eh, Valía para el 1-1, íbamos perdiendo 1-0 en Pueblo Nuevo.
era minuto 80 y pico, 85, creo. Y me toca marcarle gol a José Contreras, un portero de selección, y lo venía meditando toda la semana. Le venía diciendo al preparador físico, al técnico, le decía, si me queda un tiro libre lo voy a meter, lo voy a meter, lo voy a meter. Y creo que esa convicción me llevó a hacerlo en el partido y es el gol más bonito que recuerdo que haya hecho. Jorge, ¿y siempre has tenido esa característica de, te ha gustado cobrar los penales, tiros libres, o fue una etapa que quisiste dedicarte a aprender a cobrarlos, pues? No, siempre he tenido, gracias a Dios, esa virtud, ¿no? De pegarle a la pelota, de pegarle bien a la pelota, de pegarle fuerte, siempre desde pequeño. Sabes que cuando uno es pequeño, tú le pegas y si va al arco es gol, porque la mayoría de los porteros es bajito. Entonces, desde pequeño, Margarita me acuerdo que le pegaba un poquito más adelante de la mitad de la cancha, yo siempre le he pegado fuerte a la pelota. Entonces le pegaba desde ahí, era gol, porque el portero lo bañaba, como decimos coloquialmente en Venezuela. Y siempre se me fue dando, se me fue dando, se me fue dando, y bueno, fui creciendo con eso y tengo esa virtud, gracias a Dios, ¿no? Jorge, me imagino que te la llevas bien con todos, pero ¿con quién te la llevas mejor allá en Portuguesa? ¿Quién era tu pana, digamos, allá en Portuguesa? Y sí, he tenido varios compañeros a lo largo de la carrera que han sido panas, por ejemplo, Eduardo Lima, Romer Rojas, que después me los cruzo otra vez en Atlético Venezuela, Andrés Paco Hernández, un hermano de vida del fútbol, Rafa García, que ya no juega al fútbol, pero en su momento estuvo en Portuguesa, y así te puedo seguir nombrando muchos jugadores que para mí tienen un lugar especial en mi vida porque he compartido muchos momentos buenos, no tan buenos. El mismo Sebastián Cardoso, con el que compartí allá en Gibraltar, ahora mismo Gustavo Pinto, ahora Richard Mercado, son jugadores que a lo largo de mi carrera he compartido y tienen un lugar especial, ¿no? Jorge, a pesar de que tu prioridad actualmente es Paraguay, luqueño, ¿no le cierras la puerta a regresar a Venezuela? Sí, ¿por qué no? Siempre uno tiene que tener la puerta abierta para escuchar propuestas. Para el fútbol venezolano hoy en día ha crecido muchísimo, por más que uno siempre tiene el norte de jugar en el exterior, pero siempre hay momentos donde uno ansía regresar a su tierra, volver a su fútbol, ¿por qué no? Y no le cierro la puerta nunca a ningún club venezolano, nunca. Ya para ir cerrando, Jorge, háblanos un poco cómo ves a la Vinotinto de cara a este próximo eliminatoria, ahora con un nuevo técnico. Y también coméntanos cómo ves el lateral izquierdo de Venezuela, que ha sido una de las falencias, digamos. Sí, bueno, creo que la Vinotinto hoy en día tiene el mejor plantel que ha tenido en su historia. O sea, y hablo desde mi punto de vista, respeto el punto de vista de los demás, pero pienso que hoy en día tenemos la mayoría de los jugadores jugando en el extranjero, en un nivel bastante alto. El caso de Soteldo, Joseph Martínez, antes de la lesión, obviamente. Eh, Así te puedo nombrar todos los que están hoy en día en la selección, que tienen un nivel extraordinario, ¿no? Y bueno, esperemos que con la llegada del nuevo técnico sepa afianzar todo eso todos esos jugadores en buen momento que tenemos y poder por fin, ¿no? Llegar a una Copa del Mundo, que es el sueño de todos los venezolanos. Y otra pregunta era que, ¿cómo ves el lateral izquierdo? Siempre que vemos que ha sido una de las falencias de la Vinotinto. Sí, sí, es un puesto bastante complicado, ya que en el fútbol en general, en el mundo, hay pocos zurdos Claro. y menos defensores. O sea, casi la mayoría de los zurdos son de medio campo para adelante. Entonces, defensores zurdos es complicado, imagínate en Venezuela. Pero creo que hay jugadores bastante capacitados para ocupar ese puesto, incluso por nombrar algunos, Bernardo Añor, Gabriel Benítez, el mismo Mikel Villanueva, que también lo hace
lo hace en esa posición, Luis Mago, y así te puedo nombrar varios que para mí están aptos para ocupar ese puesto. Y creo que es darle la confianza, confiar en que lo va a hacer de la mejor manera. Pienso que cada jugador que está selecto entre los 11 quiere hacer su mejor papel. Nunca, creo que cuando te pones la camiseta de la Vinotinto es la responsabilidad más grande y siempre quieres dar lo mejor de ti, ¿no? Y deseando lo mejor, ¿no? Que el que le toque dé lo mejor de sí y le vaya súper bien cuando le toque jugar. Bueno, Jorge, no me queda más que darte las gracias por tu tiempo, por compartir estos minutos con nosotros, con los seguidores del fútbol y desearte el mayor de los éxitos ahí en Paraguay. No, bueno, gracias a ti por la oportunidad, como te dije, de esta ventanita poder conversar un rato y contarte un poquito de mi historia, ¿no? Y le mando un saludo a toda mi familia que seguramente va a ver este video y muchas gracias por tu tiempo. Vale, gracias. Buenas tardes, Jorge. Dale, gracias.